La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico de escala internacional, el cual se desarrolló entre los años de 1939 hasta 1945. En ella participaron 23 países, los cuales se dividieron en dos bandos. Las potencias del eje, integrados por la Alemania nazi, el Reino de Italia, el Imperio japonés y varios más, y los aliados que se oponían a esto. En ellos militaban países como la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Fue el conflicto militar más grande en la historia de la humanidad, el cual tuvo grandes repercusiones a nivel global, llegando a registrar más de 70 millones de víctimas. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Inicia el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invade Polonia, pero como tenía alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos le crean la guerra a Alemania. Luego en el 40, la Alemania ocupa varios países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, entre otros, mientras que Italia invade Albania y Grecia sufriendo derrotas. Entonces Hitler decide invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia. En el 41 obtiene un giro dramático la guerra porque Alemania invade la Unión Soviética. Poco después pasa el ataque al Pearl Harbor, donde Japón ataca de manera sorpresiva una base militar estadounidense en Hawái, y luego de eso Estados Unidos y la Unión Soviética se alían a Gran Bretaña. En el 42 las fuerzas del eje siguen conquistando terrenos hasta 1943, que es donde empiezan a retroceder, mientras que la Unión Soviética, luego de frenar a los alemanes en la batalla de Stalingrado, empieza a recuperar terreno perdido. Finalmente, para el 1944 los aliados hicieron el desembarco en Normandía en Francia y en poco tiempo liberan París y los aliados atacan las fronteras alemanas. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes: el descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se le obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armas. Las ambiciones de Hitler, que buscaban recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. La actitud vacilante de la sociedad de las naciones, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, la anexión de Austria y la ocupación alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el del antiguo imperio romano, el militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión china de 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios de Rusia, había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocido como la Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos, el comunista y el que todos conocemos, que es el capitalista. El inicio de un proceso de descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada de las colonias a sus metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó un poco de años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África. Y por último, la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Consecuencias económicas. La Segunda Guerra Mundial dejó devastada Europa y Japón, ya que debido a su excesivo gasto armamentista no tenían recursos para producir bienes de consumo, y la hambruna asoló a la población restante de países de toda Europa y Asia. Fueron unos pocos los que se beneficiaron de esta situación. Aquí entran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos se volvió en el principal proveedor de materias primas y bienes de consumo para los aliados en Europa, lo cual solo reforzaba su postura como una de las potencias mundiales, y la URSS comenzó a presentar signos de expansionismo y avance, que poco a poco darían paso a la famosa Guerra Fría. Algunas de las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron la muerte de unas 60 millones de personas entre militares y civiles. Luego, el Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. También luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y África.
Las consecuencias territoriales de la Segunda Guerra Mundial fueron: Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia, Yugoslavia y Grecia. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico como Wake y Guam, entre otros. Las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial fueron la invasión de Polonia en 1939, la cual peleó contra Alemania y resultó ganando Alemania. El bombardeo de Londres de 1940, que se enfrentó Reino Unido contra Alemania y terminaron perdiendo los alemanes. El ataque de Pearl Harbor en 1941, que fue Estados Unidos versus Japón y terminaron venciendo los japoneses. La batalla de Alamein, que fueron los aliados versus el eje y terminaron ganando los aliados. Batalla de Stalingrado de 1942 fue de Alemania versus la Unión Soviética, la cual la Unión Soviética derrotó a Alemania. Batalla de Kursk, que fue en 1943, Alemania otra vez contra la Unión Soviética y volvieron a ganar los de la Unión Soviética. Batalla de Normandía, fueron los aliados contra Alemania y terminaron ganando los aliados. La batalla de Ardenas, se volvieron a enfrentar en 1944 contra Alemania y volvieron a ganar los aliados. La liberación de París en 1944, que fueron los aliados y los alemanes y volvieron a ganar los aliados. Y por último la batalla de Berlín de 1945, en la que se enfrentó Alemania versus la Unión Soviética y terminaron ganando los soviéticos. Como pudimos observar, la mayoría de batallas eran contra Alemania y terminaban perdiendo los alemanes. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945 gracias a que las tropas estadounidenses y las tropas rusas lograron entrar en contacto con el régimen alemán y dividirlo en partes, obligándola a devolver todo el territorio que había conquistado. Fue entonces que Alemania firmó un acuerdo en el que se rendía y abandonaba sus fines de conquista, y con eso le da fin a la Guerra Mundial en Europa. Una situación diferente sucedía con Japón, ya que este país no quería rendirse, por lo que Estados Unidos realizó el primer bombardeo nuclear sobre la ciudad de Hiroshima, causando la destrucción de la misma por completo. Luego, tan solo 3 días del evento nuclear, fue arrojada otra bomba sobre Nagasaki, causando que Japón el 2 de septiembre de 1945 se rindiera y se diese por terminada la Segunda Guerra Mundial. Conclusión. Una pregunta común en las aulas es por qué se estudia la historia. ¿Cómo repercute su estudio en nosotros? Con este tema podemos darle una respuesta. Para no repetir los patrones del pasado que llevaron a millones de personas al sufrimiento y la desesperación, y para recordarles a las nuevas generaciones que no importa qué tan mal se ven las cosas, la humanidad siempre podrá salir adelante si buscamos la justicia. Ejemplo de esto fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en busca de evitar futuros conflictos y abogar por la paz entre naciones.